Muy buenas tardes, bienvenidos a otra emisión de Tenés que Saberlo por Conexión Abierta. Mi nombre es Hugo Machiavelli, te acompañamos en este clásico de las tardes de los lunes de 14 a 15. Gracias a todo el equipo que hacen posible este programa, a Julia Sánchez, nos pone en línea, nos ubica y nos permite que podamos vernos y podamos escucharnos. Por supuesto, ustedes, que son la razón, el motivo de esta emisión, y al resto del equipo de Conexión Abierta, Daniela Ferrín, Adrián Di Sanso, al Silvina, no, Silvina no, en esta oportunidad no estamos con Silvina, estamos con Moni Lutzki y Graciela Lupoli en la producción comercial. Le mando un beso a Silvina Campidoglio también, por supuesto la tengo siempre presente, como se verá. Brandon Machiavelli, Estefanía Machiavelli en redes sociales, un equipo para este programa que se llama Tenés que Saberlo, en esta tarde de 5 de octubre. Está medio fresquito, 16 grados, pero está lindo. Es un día soleado, bueno, tenemos un tiempo prometedor, meses por delante y una semana en donde mañana estará fresco también, pero el resto de los días con buena temperatura, con un sol y con lo que necesitamos después de un año agobiante. 200 días se cumplen hoy de esta cuarentena interminable. No quieren llamarla cuarentena, aislamiento, como quieran llamarle, lo cierto es que la Argentina vive otro récord, en este caso que preocupa, porque la verdad es que devela la cuarentena su poca efectividad y demuestra a la Argentina que está desnuda y que es frágil respecto a las planificaciones y a las medidas que se toman incluso en la salud pública, digo, las medidas concretas que desde el Estado no pueden resolver problemas de fondo. No solo porque se sumaron 3.000 muertos que no se habían contabilizado en la provincia de Buenos Aires en el último tiempo, y se lo explicó desde la perspectiva de una omisión o de la práctica de otra manera de medir los decesos, sino porque además, con más de 20.000 muertos hoy en la Argentina, con 800.000 contagiados y también hay que decir, con unos 600.000 recuperados, y ese es un dato muy bueno que nos posiciona incluso con una baja tasa de mortandad, pero los datos no son buenos para la Argentina cuando nos comparamos con el resto de los países. Y lo peor es que la Argentina va a sufrir, y de hecho algunos datos ya aparecen bien claros por parte del INDEC, va a sufrir las consecuencias no solo de la pandemia como en el resto del mundo, sino de la cuarentena, de esa cerrazón que al principio fue oportuna, fue preventiva, fue acertada, pero mantenerla y sostenerla en el tiempo del modo en que las autoridades en la Argentina lo hicieron, tiene consecuencias no solo en el resto de la salud pública, porque claramente ya se sabe y lo hemos contado, muchísimas personas no consultan al médico, han aumentado otro tipo de enfermedades y esos datos estarán seguramente muchos meses después. La Argentina tiene un enorme problema con la información, un enorme problema con la información oficial, esa en la que comienza a ayudarnos a ubicarnos en tiempo y forma, la que hace que los gobiernos y los estados puedan tomar medidas políticas y decisiones adecuadas. Con esa información tiene muchos problemas. Por supuesto que el periodismo y el periodismo de investigación ayuda a que esa información, muchas veces contraria a la verdad, pueda ser descubierta, pueda ser desnudada. Que la Argentina quede desnuda frente a decisiones muy equivocadas de este gobierno, también del anterior, pero estamos hablando ahora del presente, y muy desacertadas con respecto a otras políticas que no son de la salud, sino que también nos demuestran y nos desnudan con un 40,1% de pobres en la Argentina. Más de 18 millones de personas son pobres en la Argentina de hoy. Un 13,5% de desocupación, un récord histórico para ese dato. Un 10%, me explicaba un científico el otro día, del CONICET,
de esa población que no busca trabajo. Es decir, el mozo cuyo restaurante le fue cerrado por la cuarentena, que además dejó más de 20.000 pymes cerradas definitivamente en la Argentina, y que provocó, por supuesto, que muchos se animen bajo la idea del mérito y del esfuerzo a proponer renovarse o hacer otro tipo de actividades, y surgen de lo peor de la circunstancia natural que enfrenta el mundo y la Argentina, surgen restos de capacidad resilientes de quienes se animan y enfrentan y sobreviven y se oponen no solo a la pandemia mundial, sino a lo poco inteligente de nuestra dirigencia, que aplica el no ante todo. Otros lugares abrieron sus escuelas y van probando situaciones en donde si se eh, vuelven a contagiar, la cierran. Pero hay un plan. Acá no, acá cerramos. Acá ante la duda omitimos. Cerramos, no contamos, prohibimos. Esta idea de un Estado que somete, por momentos, incluso cuando uno analiza mejor y cuando uno ya tiene muchos años, no solo como periodista, sino como ciudadano, empieza a notar cuestiones que hacen a la manera en cómo determinados poderes conciben la forma de gobernar. Y claramente hay un sector de un poder que podrá ser peronista, kirchnerista, que tiene un discurso a favor de las masas, de los que menos tienen, pero que actúa todo lo contrario, porque no puede resolver el problema de la toma de tierras, cuando no puede resolver el problema habitacional de esa gente que reclama desde hace muchos años tener una posibilidad de obtener su vivienda y malgasta los planes de vivienda en sistemas de corrupción, no vamos a meternos ahí, pero tampoco puede resolver ni para contemplar los derechos ni de uno, ni para contemplar los derechos de otro, no solo el de quienes no tienen vivienda, sino también el de quienes poseen la vivienda como parte de un derecho constituido en la Constitución, que es la gran Carta Magna que celebramos los argentinos allá por 1850 aproximadamente, en donde celebramos que la propiedad privada debe ser protegida, que el derecho del otro termina donde empieza el mío. Entonces no puede resolver ninguno de los dos problemas. El de la vivienda para quienes no tienen vivienda. Ayer miraba un informe que hizo la Nata en Guernica y le puso la batalla de Guernica, me pareció interesante, porque de algún modo es una metáfora de la Argentina de hoy. Uno se apenaba y se entristecía y era muy doloroso ver a las familias que ahí estaban con los bebés en brazos, sin ninguna posibilidad, sin ningún futuro, y los gobiernos de turno están ricos, los políticos no se bajan el sueldo, viven de la teta del Estado, aprovechan los gobiernos de turno para ser intermediarios y aprovechar la prebenda que les otorga el cumplir la función pública para captar votos a partir de planes. En otros países, quienes reciben los beneficios del Estado, luego no tienen la posibilidad tan ligeramente de aportar su voto, porque obviamente es un voto que está viciado por la dádiva de quien te provee, por el poder de turno que le otorga el derecho constitucional, de algo que más bien debería ser obtenido por la capacidad que cada uno tenemos en la vida de ser alguien, de soñar, de hacer posible una vocación, de esforzarnos y de lograrlo. Ahora mismo, en plena entrega de los premios Nobel, está un argentino que, si no me equivoco, está trabajando en Harvard o en un grupo internacional o en el MIT, allí también en Boston, con un análisis físico sobre, bueno, sobre el universo, creo que llaman los mundos oscuros, no recuerdo la expresión porque no soy un experto en el tema, pero sí me interesó la historia de alguien que es de Santiago del Estero, que hizo todo el camino del esfuerzo, como lo hizo Quino, a quien celebramos desde Mafalda su obra en la partida bueno, nos deja ese magistral caricaturista e intelectual que tuvo la Argentina y que se celebra en todo el mundo. Bueno, del mismo modo, como Quino comenzó, hizo todo su camino,
este científico argentino santiagueño, camino a ser uno de los premios Nobel, o candidato al menos, también demostró a lo largo de sus pasos que él podía arrancar y llegar a un lugar conforme a sus sueños, a su deseo, a su ambición. Y como explicó Vargas Llosa en una magistral nota de esta semana en La Nación, la plataforma de lanzamiento que permite una igualdad es la universidad pública. Y puso dos ejemplos Vargas Llosa en esa nota que escribió para El País y que publicó La Nación. Puso el ejemplo de Alemania y el ejemplo de Argentina. Y explicó que se puede ser pobres o ricos según lo que hagan nuestros gobernantes. Y determinó que el problema de la Argentina, a quien nadie puede comprender, porque la ciencia estudia lo que nos pasa a nosotros, un país no rico, sino con riqueza, con una población empobrecida, camino a tener la mitad de su gente bajo la línea de pobreza, y no se comprende o solamente se explica, dijo Vargas Llosa, coincido y suscribo al pie, por los problemas que tenemos con la corrupción de nuestra dirigencia, con la contradicción que hacen nuestros dirigentes cuando dicen una cosa y hacen otra. Ellos hablan de la pobreza pero son ricos, discriminan y hablan mal de la Ciudad de Buenos Aires y viven en la Ciudad de Buenos Aires. Discuten los problemas de la libertad y de empoderar a la población y nos someten a reglas de juego en donde estamos ahí esperando que nos tiren un hueso y proponen una Argentina bajo el IFE y los ATP. Como dijo el expresidente Felipe González, proponen no un neopopulismo, un neopobrismo. Y este es el gran problema que tenemos hoy en la Argentina, nuestra baja calidad dirigencial, que por supuesto son parte de nuestro ADN. A ver, quienes nos gobiernan, estos, aquellos, quienes nos gobiernan en el último siglo, te diría, porque en 1916 la Argentina prometía, o en 1910, pero recuerdo una lectura de 1916 que es hace pocos días, prometía ser un país que iba a hacer la competencia de Estados Unidos en el cono sur. Y en 1950 teníamos, o en el 40, un 5% de pobres, o un 4%, y hoy tenemos un 40% y vamos camino al 50%. Esa responsabilidad, por supuesto que es nuestra, y por supuesto que nosotros cometimos errores al empoderar a dirigentes que nos mienten y que nos dicen una cosa mientras ellos hacen otra. El actual presidente del Banco Central de la República Argentina, Pese, quien impuso el cepo, es el que más ahorra en dólares y el que más tiene en términos de sus bienes personales en dólares. Y cuando uno analiza quienes nos gobiernan y hablan de los pobres, ellos son ricos. Y cuando se habla de la riqueza privada, que es la que efectivamente da laburo, porque el Estado no da laburo, o da laburo, pero no, digamos, da laburo como para contener, pero resulta que cuando ese laburo se transforma en un elefante incontenible y genera un déficit, y genera puestos, y genera posibilidades para quienes solo son votos, ¿m? Como objetos de quien va a utilizar esa intermediación entre la gente y el poder que tiene en el momento, como dueño del Estado, como se hacen ahora, termina siendo lo que es la Argentina presente. Un país desigual, injusto, preocupante, eh, y aparece el chamullo y aparece el zaraza, ¿eh? Y los ministros que no le da el piné para decir cosas en serio, y la inseguridad que crece, y la pobreza, la enorme pobreza que no se soluciona con planes del Estado, se soluciona con una Argentina en relación al mundo, no lejos del mundo, en relación al mundo con una seriedad de planes que no son de un día para otro contrarios o con dirigentes que dicen una cosa y luego hacen otra. Pero esa exigencia te la tenemos que dar nosotros. Y uno de los problemas que tenemos, en cualquier momento seguramente lo vamos a conectar, es el de la salud pública. Claramente la salud pública es un problema en la Argentina. Decíamos temprano eh, que salvo en algunos lugares.
en algunos lugares del interior, mira, Siri me dice, creo que no te entiendo. No, no es para vos, Siri, es para el programa de radio. En algunos lugares de la Argentina está complicada la capacidad en terapias intensivas. Por suerte no hubo colapso sanitario. La región del AMBA está en baja. Ayer hablábamos, en especial domingo, el programa que conduzco en La Nación junto a Agustina Girón. Le mando un cariño a Javier Hermoso, que se está recuperando de su salud. En la previa del informe que hicimos en La Cornisa, que ahora te voy a contar, también sobre la salud pública, hablábamos con Rubinstein, el exministro de Salud, que explicaba que los datos que tenemos oficiales están 8 veces por debajo de lo que probablemente esté pasando en la Argentina con la pandemia. O sea, ¿entendés? Si multiplicás en los 800.000 contagiados por 8, ¿qué número te da? ¿Y sabés por qué estamos por debajo? Y una vez más nos deja desnudo la información y la realidad frente a lo que tenemos capacidad de contar desde el Estado, digo, que somos todos. Porque demuestra, y lo decía Rubinstein, que el poco testeo, es decir, algo que nunca hicimos como corresponde, nos desnuda en cuanto a la salud pública real, que todavía no se derrumbó, como no se derrumbaron las universidades y la educación pública, sostenida por una historia que ayuda a que esa estructura todavía se mantenga sólida. Es decir, si esta casa que somos la Argentina, metafóricamente, no se derrumbó, no es por lo que hicieron en el presente, sino por lo que hicieron nuestros próceres, por lo que se hizo 100 años atrás o más. Acá saluda Flora con su cola, perdón, mi gatita, la gata Flora. Es decir, aquellas estructuras, aquellas bases sólidas que permitieron una clase media que fue el orgullo de América Latina, mirado desde Europa y de distintos lugares, se fue derrumbando, pero fue construida sobre las bases que hoy todavía persisten en educación pública y en salud pública, pero que nos denudan en esta pandemia y que nos ponen en una realidad que no es la que muchas veces nos cuentan desde el Sarasa. La realidad es que probablemente existan muchos más contagiados, incluso más decesos de los publicados, y que nos vayamos enterando tarde y mal, porque no es la primera vez que en la Argentina se oculta la información por desidia, es decir, por incapacidad también, o en algunos casos por alguna otra razón. Pero vamos a hablar con el doctor Userpater. ¿Está bien dicho, Marcelo? Perfectamente, Hugo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, Marcelo Userpater, a quien entrevistamos en un informe que hicimos hace algún tiempo en La Cornisa, entre paréntesis, perdón la digresión, ayer volvimos a hacer otro informe, contando una historia, perdóname Marcelo, que vos viste y que compartimos más temprano, Exacto. que hoy probablemente ampliemos en el programa Mirá, que también conduce Luis Majul, en donde a los enfermeros, que son quienes también están en el frente de batalla, en la primera línea junto con los médicos, les descuentan en el municipio de San Vicente un porcentaje de su sueldo para el Partido Justicialista. No solo es grave el hecho en sí mismo, porque además los enfermeros cobran 12.000 pesos, y si le descuentan 700 es más o menos el 5% más, sino porque no le, según dijo una de las enfermeras, Rocío, no le pidieron autorización para el descuento, o en los papeles que le hicieron firmar cuando ella hizo su consentimiento en el contrato, no quedó claro, o para ella no le quedó claro, porque fue a reclamar y no le devolvieron la plata y el descuento siguió. Entonces, es una situación tan injusta y tan dolorosa al mismo tiempo, que también demuestra que no solo los médicos en la Argentina están con graves problemas por un montón de razones, entre otras salariales, sino los enfermeros, que a veces son víctimas de estos feudos locales, porque en este caso el intendente de San Vicente además es el presidente del Partido Justicialista de San Vicente, y quien contrata, o bajo su autoridad se contrata a empleados municipales, pero demuestra una vez más cuál es la situación real en la que nos encontramos. Y entonces, Marcelo, ¿cuál es lo más urgente que tenemos frente a la salud pública hoy en la Argentina? Bueno, lo más urgente, vamos a decir algunas cosas urgentes, hay muchas.
Ahora en este momento de pandemia, con estas restricciones o cuarentena, o como cada uno la quiera llamar, más Sí. extensa del mundo, quedó en evidencia que los resultados son muy malos. Seguimos creciendo en número de contagios. Los contagios, sobre todo, se fueron trasladando al peor lugar que se pueden trasladar, que es al interior de nuestro país, por una cuestión lógica de una infraestructura mucho menor que la que tiene Cava o la que tiene en general el AMBA. Por lo tanto, mucho más peligrosa y mucho más difícil de manejar. Ya tenemos un porcentaje de contagios mucho más alto en el interior que lo que es el AMBA. El número sigue siendo muy alto, el número no baja, está levemente estable, pero alto, a nivel de Cava fundamentalmente, también un poco en provincia de Buenos Aires, pero no tiende a bajar, sigue siendo muy alto. Y como decía, el interior mucho más. El otro problema es el que hablamos siempre, el que yo te comento, que en un principio siempre se habló de camas, se habló de respiradores y no se habla de personas. Con lo cual ese problema sigue estando. Por ahí están las camas, por ahí están los respiradores, pero no está el personal para poder atenderlos. Y por supuesto, al decir atender ese equipamiento, es al paciente que está conectado o que se debe conectar ese equipamiento, lo que nos está trayendo una cantidad de muertos que estamos superando la expectativa total y todavía falta mucho para llegar al número total. Por lo tanto, hay que esperar un número mucho mayor. Además del ocultamiento o la dificultad, o vaya a saber qué, la cuestión es que no se están informando ni en tiempo ni en forma. Y por ahí ayer te están avisando de muertos que ocurrieron en mayo. Con lo cual hay una desorganización bastante importante. Y eso es con respecto a salud pura primordial. El otro tema perfectamente que vos hablaste es el tema salarial. El informe de ayer con la enfermera, ver ese recibo de sueldo, bueno, ese papel, porque hablar de recibo de sueldo a una persona que hace enfermería y le pagan 12.000 y pico de pesos, no podemos decir que eso es un sueldo. Es un Que mal además le sueldo, es un descuentan. mal honorario, mal sueldo, 12.000 pesos. Mira, para que le digamos a la gente, de acuerdo a la información del INDEC, para que una familia no sea pobre, tiene que cobrar 43.000 pesos. Exacto, Por debajo de 15, creo que es indigencia. Con lo cual, exacto. yo no le quise preguntar a Rocío, la enfermera que además estaba indignada porque fue a pedir que le devolvieran ese descuento que ella nunca consintió se haga sobre su sueldo para el Partido Justicialista, como un diezmo, ayer lo describía Majul, una buena metáfora. Eh, eh, el diezmo es voluntario, digámosle a la gente, además. Y en este caso Exacto. no estaba de acuerdo. Pero además 12.000 pesos para alguien que arriesga su vida toda la noche atendiendo a personas con COVID es indignante y demuestra la gravedad de un montón de aspectos vinculados con la salud, con los dirigentes, con las maneras, con cómo se recauda para la política. Nos desnuda, nos deja desprovisto de argumentos incluso. Yo no tengo calificativo, le había pensado en el informe el descuento más triste porque fue lo primero que se me ocurrió. Otro del equipo me dijo los injusticialistas, porque como es un descuento para el Partido Justicialista, mira el nombre, a Majul no le gustó ese nombre, pero lo dije los dos como manera de quedarme sin palabras, incluso frente a lo que eso representa, que en definitiva es una historia o una pequeña historia de una problemática mucho mayor, ¿no es cierto? Claro, es que eso se repite por miles. Ese es el tema. Y aparte, como vos decías, es un descuento injusto, pero además de ser injusto, es un descuento sobre un valor que no existe, está por debajo de la línea de la indigencia. Aparte, este es el único país que vos
con 43.000 pesos sos pobre, pero con 55.000 pesos ya pagas impuesto a las ganancias. O sea que Eso es una pasás de pobre a rico. O sea, pasar de pobre a rico no es diferencia de 10.000 pesos, que 10.000 pesos Sí, son $100, más o menos $100. Vos sabés sí, que cuando, Marcelo, cuando menos. yo miro bastante, sí, menos, pero por decir un promedio entre el oficial y hay tantos Sí, dólares, viste, sí, ya no sé, eh, ya perdí la cuenta. pero cuando mirás informes internacionales sobre la Argentina, en la Deutsche Welle, en CNN, o qué sé yo, yo miro a Jaime Bailey, no me acuerdo ahora de la cadena en la que está, no Sí, está unos conocida aquí reportajes en muy la buenos. nacionalmente, o la, no sé, la NBC, o cadenas españolas como ABC o cualquiera. Claro, ellos pasan lo que ganamos nosotros cuando hablan de la Argentina como fenómeno también particular, de la pobreza creciente, ellos lo pasan a dólares y cuando lo pasan a dólares son monedas casi lo que ganamos nosotros, que es en definitiva lo que es la pérdida del salario y la devaluación permanente de nuestra moneda, como Sí, un elemento que agrega dramatismo realmente a lo que estamos viviendo para quienes tenemos laburo. Sé, Marcelo, que vos estás en contacto con una red de médicos, en su momento además denunciaste distintas circunstancias de lo que está pasando en los hospitales, porque muchos médicos no se animan a hablar. Esta enfermera se animó a hablar con nosotros, pero había otros que no se animan por represalias. Contanos un poco ese panorama. ¿Cómo están hoy los médicos autoconvocados, entiendo, de los cuales formas parte? la situación lamentablemente es la misma. Nosotros hace unos días, el 21 de septiembre, nos movilizamos por nuestra cuenta. A la mañana hubo una movilización con sindicatos. Nosotros, yo por lo menos no estoy adherido a ningún sindicato. Eh, no me representan y creo que a muchos de los médicos autoconvocados no nos representan. Ellos a la mañana hicieron algo. Nosotros a la tarde hicimos algo tranquilo y fuimos recibidos en el Ministerio de Salud, fuimos recibidos por el subgerente de gestión, donde pudimos expresar nuevamente nuestro petitorio, que ya habíamos presentado a Presidencia, donde tampoco tuvimos respuesta. Por supuesto, las respuestas siempre son políticas. Esto no nos corresponde a nosotros, esto tampoco, esto es Ministerio de Trabajo, esto es Ministerio de Justicia. Bueno, no hay respuesta, pero yendo pacíficamente y sin tener los sindicatos atrás, a la mañana tuvieron su problema en el Consejo, no en la magistratura, en la legislatura porteña. Nosotros yendo tranquilos, bueno, tuve una charla de aproximadamente una hora dentro del ministerio, con lo cual evidentemente con buenas maneras y sin tener el sindicato atrás tuvimos una mejor respuesta de recibimiento por lo menos, no de respuesta. Pero seguimos con los mismos problemas, seguimos con el abuso hacia los residentes con respecto a las horas de trabajo y a lo que se les paga, seguimos con la miseria que se nos paga a nosotros, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Muy mal pagos. Decíamos que un médico, un enfermero gana 12.000 o incluso menos, o por ahí, o 15.000, depende del lugar. ¿Cuánto gana un médico básica, digamos, de sueldo básico, un médico que incluso atiende personas obviamente con coronavirus? Mira, un médico, si vamos al residente, que la excusa siempre es el residente está aprendiendo, así que bueno, le damos unos pesos. Un residente que generalmente trabaja más de 100 horas semanales, está Sí, ganando, depende en qué lugar, entre 31.000 y 40.000 pesos. Por más de 100 horas semanales, algunos llegan a 140 horas semanales. O sea, ah, viven adentro del hospital. una locura. Después un médico sin tener un cargo ejecutivo o un cargo de planta está ganando en mano unos 45.000 pesos, 36 horas semanales de trabajo. Si tenés algún cargo, podés llegar a 60.000 pesos. O sea, hasta ahí, Este, hasta no tener algún cargo, están por debajo de la línea de pobreza.
Es Estaban por decir, debajo. que Bueno, de ahí el pluriempleo, es salir de ahí, ir a otro lugar, después salir de ahí, ir a otro, o a la noche, si terminas temprano de trabajar, subirte a una ambulancia y hacer 12 horas de noche para poder completar un poco y acercarte claro, un poco más a un sueldo digno. para, para, Este, para remarcar algo que obviamente la gente sabe, pero hay que decirlo, y ayer lo decía Federico Andajasi en el programa La Cornisa, mientras que un enfermero gana 12.000 pesos, el diputeta, el exacto. conocido, gana 300.000 o algo así, o Sí, sí, 260. sí. Entonces, Más todos sus asesores, ¿no? más todos sus asesores. Entonces, esta es la Argentina que tenemos. Esta es la Hay que Argentina que hay dar que vuelta. remarcar, que hay que desmantelar, que hay que señalar, que hay que desnudar, porque en la medida que no se desnuden las bases de esta Argentina que construye de manera desigual, hay un poder que va a sustentarse sobre esa base desigual para aprovecharla del mejor modo. Claramente, cuando nuestros próceres, sea Sarmiento, Belgrano, Mariano Moreno, San Martín, pensaron Alberdi, pensaron en una Argentina constituida en la base de la libertad y de la igualdad, pensaron en un soberano educado, formado, Exacto. exigiendo sus obligaciones y dando sus derechos a favor de un bien común. Lo dije justamente a la inversa para que se remarque que las dos cuestiones son fundamentales, pero en la medida en que parece como una serie triste, se fueron dejando gente fuera del sistema. Esto comenzó, para los que ya tenemos algunos años, para mí comenzó en los 90 de manera sistemática y se fue multiplicando. El primer efecto, además me fui a vivir a México el año 2000 y recuerdo que en México en ese año una de las cosas que me asombró es que había un país para pobres. Y eso no existía en la Argentina. Es decir, estaban las farmacias del ahorro, que después vinieron a la Argentina, estaban los supermercados más baratos o clase B. Es decir, había un país pensado para ricos y un país pensado para pobres. Bueno, eso en la Argentina no era posible hasta después de los 90, en donde hoy hay un sector de la población que está, como bien, insisto, dijo la Nata ayer, hablando de la guerra de Guernica, Sí, la vi. country, esto ya lo veíamos como metáfora, Sí. ciudades Rodeado de villa. fortificadas, ciudades fortificadas, y por debajo la gente casi, me imagino esa figura, trepándose a los muros de esa ciudad fortificada pidiendo una limosna. Bueno, eso fue sustentado sobre el discurso hipócrita de nuestros dirigentes, que Sin ningún hablan en lugar a contra de dudas. esto, pero lo promueven en la práctica. Lo promueven Es en la que, práctica. Porque, es que como vos dijiste, lo que pensaron esos próceres que vos nombraste, existió en Argentina hasta un cierto momento, podemos decir hasta principios del 1900, un poquito más, hasta 1940 aproximadamente. Después empezó a decaer y por supuesto la caída mayor fue a partir de los 90, y eso lo puedo marcar bien justamente con la medicina. Hasta los 80 fue una cosa y de los 90 en adelante la caída fue brutal. Empezaron a mandar de un solo lado. Es decir, lo que gana un médico siempre en nuestro país desde esas décadas, desde el 90 en adelante, pasó a ser unilateral. O sea, no tenemos ningún derecho a opinar sobre lo que ganamos. Lo pone una sola persona, ya sea el Estado, ya sea las empresas privadas. La empresa privada te dice, mira, vos por ver un paciente vas a ganar tanto. No, pero mira que yo, no, vas a ganar esto. O esto o qué, o nada. Y bueno, es esto o nada. Si no te lo pone el Estado, si no te lo pone la mutual, si no te lo pone la obra social del sindicato, es decir, te ponen un número que es tu tope y encima si vos atendés mucho en muchos lugares, te sacan parte de ese dinero porque hay un tope de ganancia. Además de todo el trabajo en negro que hay, porque bueno, hay gente que trabaja para empresas durante muchísimos años, que le factura todos los meses a la única empresa, y según la ley a los 2 años sos empleado, y pasan 10, 12, 15, 20 años,
y te siguen considerando como que vos no sos un empleado de esa empresa. Con lo cual seguís facturando para la empresa. Y Marcelo, armamos con Marcelo Userpater, él es parte de la agrupación Médicos Autoconvocados, viene contando lo que muchas veces no te cuentan otros, que es la situación real de la salud pública en la Argentina, las condiciones en las que trabajan los médicos, los faltantes de insumos y otras falencias que hacen que muchos hayan perdido la vida en esta guerra contra el coronavirus, ¿es así? Lamentablemente sí. Lamentablemente es así. Ahora hay muertos se calculan hasta hoy como víctimas de la pandemia, Marcelo? Mira, dentro de lo que es el personal de salud hay más de 140 que van creciendo muchísimo porque estábamos en un promedio de casi últimamente 2 por día, con más de 75.000 infectados, con lo cual nos da una baja muy importante para poder atender a la gente. Hoy mismo hay un porcentaje muy importante de médicos, enfermeros, camilleros que están fuera de servicio, ya sea por estar contagiados o por estar aislados, porque el otro problema que tenemos es lo que yo vengo hablando desde marzo, que es testeo más testeo más testeo. Es la única manera de poder hacer algo razonable y no aislar por aislar y tener que aislar más cantidad de gente que la que tendríamos que aislar. Nosotros estamos en el último... A la vez lo que vos también decís, que lo ha dicho Rubinstein y lo han... creo que la semana pasada hablábamos también con otro especialista sobre uno de los problemas esenciales, que es la falta de intensivistas, es decir, mandan a atender a personas con coronavirus, con COVID, a personas que no están capacitados para usar respiradores, para el entubamiento mismo, ¿no? Y vos calculás que intensivistas en el país con título debe haber en total más o menos unos 1.200. De eso hay un porcentaje que está jubilado. Y sobre eso hay un porcentaje que está enfermo. O sea que en este momento en el país deben quedar unos 800 intensivistas en todo el país atendiendo. Por eso hay muchos lugares donde hay... ¿Cómo cubren esos puestos si no hay intensivistas? Lo cubren como pueden, lo cubren lamentablemente mucho con residentes que están haciendo la residencia de intensivistas, pero que es una sobrecarga tremenda. Nosotros en medicina hay una enfermedad que se llama burnout, que es cerebro quemado. Claro. Y muchos médicos con experiencia ya están con burnout o van a quedar con burnout. Entonces yo quiero pensar qué va a pasar con estos chicos que son residentes y están aprendiendo entre ellos, porque hay muchas guardias donde solamente quedan residentes atendiendo, porque ya no quedan intensivistas. Es una sobrecarga muy grande, porque saben que muchos de esos pacientes mueren, que no es por supuesto la culpa de ellos, pero muchos sienten que no hicieron todo, y cuando sí, hicieron todo lo que pudieron. Entonces, la carga psicológica que no está prevista o se está atendiendo muy poco, o algo en Cava se le está dando un poco de importancia a tener una contención sobre ese tema. Creo que eso es lo que yo te hablaba la otra vez, te decía lo que va a ser la pospandemia, más todos los pacientes críticos de otras enfermedades que se han dejado de atender por miedo o porque estuvieron en los sanatorios, los consultorios cerrados. Correcto. Es decir, terminemos, Marcelo, con una nota, si es posible, esperanzadora o con una mirada un poco más optimista para aferrarnos a la vida o intentar transmitir eso. ¿Es posible que ahora el virus, digo, corregime si me equivoco, el virus tenga menor intensidad, es decir, la carga viral en las comunidades haya perdido la fuerza del comienzo, que también los tratamientos, por la propia experiencia de los médicos, sean más favorables por los ensayos aplicados, que lo peor haya pasado o no? Mira, no puedo ser tan optimista, pero sí es probable. Lo que sí sabemos que sigue como mínimo conservando esa contagiosidad que tiene, que es muy alta. Lamentablemente uno de los estudios que se hicieron con suero para anticuerpos de convalecientes no dio un buen resultado. Es uno solo, hay otros en estudio. Este es uno que se daba a pacientes que ya estaban con una complicación, con una neumonía.
por lo tanto ese no sirvió. Todavía estamos con el estudio del suero hiperinmune de caballos y con suero también de convalecientes en otras etapas de la enfermedad. Todavía no hay ninguna medicación que sea del todo efectiva, pero sí, obviamente, día a día se va aprendiendo más, eso A eso me ayuda refiero. muchísimo, cada día se aprende más, aprendemos de los errores, porque, bueno, esto es un libro nuevo que nos dieron acá en Argentina en marzo, con las hojas vacías y hay que llenarlo, en el mundo desde noviembre, diciembre, y no había ninguna hoja completa, o sea, hay que completarlas. Ujú. Por lo tanto, yo creo que eso, bueno, va a dejar mucha enseñanza. El tema de la vacuna, yo tengo mis ciertas dudas. Sacar una vacuna tan apresurada es una duda muy grande mía, porque, bueno, yo hice muchísimos años de investigación, si bien no sobre vacunas, pero sí sobre medicamentos, tanto en animales como en pacientes, y lleva bastante tiempo tener la seguridad de que primero no le va a hacer mal a la gente y después que va a ser efectivo. Con lo Con lo cual cual, eso digamos, hay que convivir con el virus. Esta es hay que convivir con el virus. Y por otro lado, también con respecto a los médicos y al personal de salud, con respecto al tema honorarios, bueno, va a ser otro tema importante ya y post pandemia. Tenemos estamos escribiendo, ya está terminado, en realidad un proyecto no es un proyecto de ley, sino es un proyecto de artículo para ser agregado a la ley del arte de curar de la medicina, donde estamos tratando de poner un mínimo de honorarios fijado por ley, que después se vaya actualizando. Estamos buscando la mejor manera, ya sea por indexación por índice de construcción o por inflación o como sea, pero queremos poner un límite inferior y que de allí en adelante una guardia no se pueda pagar menos de eso, una hora médica no se pueda pagar menos de eso, un honorario por consulta no se pueda pagar menos de eso, y eso ya está escrito, ya está terminado, ya fue revisado por abogados, y estamos viendo cómo podemos introducirla a nivel del Congreso para que mínimamente se trate y ver entonces a ver quién es capaz de decir que no a eso. Y ahí, bueno, saldremos a apoyar ese artículo de la ley para que los mínimos 15 años iniciales que tiene un médico para estar formado, digo iniciales porque después todos los años se tiene que seguir formando, aunque tenga 60 o 70 años, eh, se vean realmente remunerados mínimamente de la manera que corresponde por la actividad que uno está haciendo. Uno no quiere ganar millonadas, no quiere hacerse millonarios a costa de la medicina, quiere simplemente vivir bien trabajando. Si un diputado gana tanto, no puede ser que un médico esté ganando un porcentaje tan menor a eso, cuando realmente está prestando un servicio de muchísimo valor. Y eso estamos tratando de ver cómo hacer para que algún diputado, algún senador, alguien tome este artículo para agregar a la ley, que simplemente agregarlo, y que se ponga en vigencia. Sería una ley de honorarios. Perfecto, me parece muy bien, es muy razonable y que, bueno, que efectivamente la demostración de la desnudez en la que quedó la Argentina frente a la pandemia puede ayudar a que algunas variables puedan ser modificadas, sobre todo en cuanto a cómo consideramos y cómo le pagamos a nuestros médicos. Marcelo, te agradezco mucho el Sí, sí. contacto. Un abrazo. No, por favor, lo único que quiero aclarar que este proyecto es tanto para lo público como para lo privado, que también en lo privado, como te decía antes, tenemos bastantes problemas. Así que yo te Muy agradezco bien, a vos, Hugo, y como siempre gracias. sabés que estoy a disposición. Muchas gracias de nuevo por el contacto. Hasta No, luego. por favor, gracias a vos. Bueno, seguimos unos minutos más. Miren, le presenta Florita. Acá está Florita. Miren qué linda que es. Hola, Florita. Háblale a la cámara. Mira, está ahí la cámara, Florita. Tiene ojos verdes, Florita. Bueno, Marcelo es un peleador, es
alguien que viene trabajando fuerte para que los médicos sean reconocidos y que aquellos que nos cuidan, que se juegan la vida y quedó demostrado sobre todo frente a esta pandemia, puedan ser retribuidos como corresponde, que podamos aprovechar la calidad de la educación pública, que es aprovechada por muchos que vienen desde el exterior, en este caso pueda ser capitalizada para tener más y mejores médicos, más dedicados a la terapia intensiva, porque faltaron, porque cobran casi lo mismo que un médico común y no es lo mismo trabajar en una terapia intensiva que en otras especialidades por obvias razones. Tengo un parroquial para ir terminando, una información, como decimos, que en este caso tiene que ver con la seguridad, un convenio, un acuerdo entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires para dar más seguridad en la General Paz. Esto ocurrió luego de una reunión entre el vicejefe de gobierno porteño, a cargo también del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Diego Santilli, y su par bonaerense, ministro de Seguridad Sergio Berni, que se firmó la semana pasada un convenio para el traspaso de 12 destacamentos de seguridad que se encuentran sobre la avenida General Paz. Es fruto de un acuerdo, un trabajo conjunto entre ambas jurisdicciones que incluye el anillo digital, ¿viste? El registro que existe de manera digital en toda la jurisdicción. Funciona muy bien eso, te lo digo siguiendo distintos casos sobre inseguridad, para detectar cuando una patente que cometió alguien que, digamos, va a bordo de un vehículo con una patente determinada pueda ser detectada e interceptada rápidamente. Esta integración de los 911 incluso en esta región del AMBA y el control de los pasos de acceso en la General Paz también contó con la firma del intendente Diego Valenzuela del 3 de febrero, el secretario de Justicia y Seguridad de la ciudad, Marcelo Alessandro, y el jefe de la policía de la ciudad, Gabriel Berard, y el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, el comisario general Daniel Alberto García. Interesante, creo que la inseguridad es un tema que nos preocupa a todos y que existan acuerdos en la región del AMBA, donde la inseguridad es muy alta, sobre todo en la General Paz, que divide la ciudad de la provincia, para la colocación de nuevas garitas, la incorporación dentro del anillo digital y todo el trabajo que se pueda hacer en conjunto, que pueda ser prevención para el delito, bienvenido sea. Y cumplimos entonces con el aviso también. Bueno, faltan poquitos minutos para despedirnos. La verdad que siempre es muy grato poder compartir con personas que entregan su vida y que a veces no tienen la visibilidad en los medios, como es Marcelo Userpater, en nombre de él, de todos los médicos que se juegan la vida por nosotros. Algunos títulos de La Nación: sube el dólar financiero y el oficial espera la liquidación del agro. Ese es otro tema, las medidas, ¿serán suficientes? ¿Son parches? Es como dijo Suchovicki en la nota ayer en La Nación, la misma herramienta buscando resultados distintos. Puso la metáfora de quien hachaba en un bosque. Se las cuento breve porque siempre Suchovicki, a quien entrevistamos habitualmente, pone metáforas del leñador que, bueno, era muy efectivo con su hacha y finalmente perdió su efectividad. Claro, es que no tenía tiempo para afilar el hacha, y entonces ese era uno de los problemas. Pero la Argentina parece repetir, ayer Alfredo De Angeli lo decía, todo el tiempo tiene parches con ideas que son repetidas, que se repiten. Ahora buscan justamente bajar retenciones, pero no es dentro de un plan más programado, sino algo más bien momentáneo. Y el impuesto, acá aparece Heller, impuesto a la riqueza, la venganza que impuso la productora contra Heller, claro, porque más impuestos, pará. O sea, los que menos de 43 sos pobre, 10.000 pesos después, o sea, más de 55 sos rico, pagás impuestos a la riqueza. Es el país, otro récord que tenemos, el país que más impuestos pagamos los ciudadanos. Oxford, otra nota acá de La Nación, arriba de todo, las advertencias que un académico les hará a los empresarios argentinos que, bueno, van a producir la vacuna del laboratorio AstraZeneca, ¿no? Y de Oxford.
Matar al peso, el radical consejo de un economista norteamericano a la Argentina. Mercado Libre, el nuevo negocio al que apuesta la empresa más valiosa del país. Y Galperín que se fue al Uruguay. Y ayer entrevistamos a muchos jóvenes, lo hacemos cada domingo, en especial domingo en La Nación, los domingos a las 18. Ahí podés verme, por supuesto, a la noche también en Mirá, de 21 a 22, con Luis Majul, también en La Cornisa los domingos a las 22 a las 20 con Majul. Estoy a la mañana a la mañana y a la tarde con Informes en Radio de la Red, en CNN Radio también. Bueno, la verdad que mucho laburo, distintas maneras de comunicarme con vos, y esta es una que hace varios años hacemos en este encuentro que tenemos por Conexión Abierta. Algunos títulos de Clarín, a ver, proyecciones privadas, en 2020 los impuestos que más crecieron son los que afectan a la clase media. Claro, lo que te contábamos, este año la presión tributaria llegó al 23,8% del PBI y el año próximo saltará al 24,8%. Así aumentará la porción de la torta que quedará en manos del Estado, que no administra bien. Está claro que no administra bien. Ni si no, mira los servicios públicos que tenemos. Filtración de datos, otro tema, ¿no? Si algo faltaba a lo que esta semana o en los próximos días deberá decidir la Corte Suprema sobre el tema del per saltum, de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, adelanto, lo digo hoy, que va a evitar que se desplacen a los jueces, pero va a marcar un precedente para que no se vuelvan a trasladar a los jueces de ese modo, como viene pasando hace muchos años. Este es un adelanto de este programa, en lo que yo creo y lo que me parece que su presidente, Carlos Rosenkrantz, explicó claramente su dictamen cuando habló de la inamovilidad de la justicia a propósito de que se mantenga la institucionalidad, la República y el Poder Judicial presente frente a embates de otros poderes, como el Ejecutivo en este caso. Pero mientras la justicia resuelve esto, claramente tenemos otra causa cuyos datos se han filtrado, que es la causa de espionaje ilegal. Se conocieron todas las maniobras y operaciones de inteligencia del anterior gobierno a partir de filtraciones de la causa que se lleva adelante en Lomas de Zamora. Bueno, lo investiga ya la jueza María Servini y el fiscal Eduardo Taiano. Último título de Infobae, Sergio Massa: los chicos de sexto grado y sexto año de todo el país deberían volver ya a las clases. Bueno, estas voces contradictorias en el gobierno que uno no entiende muy bien por qué surgen, pero lo cierto es que debería probar, ensayar, tener un plan para que la educación vuelva más temprano que tarde. Nosotros nos vamos, hablando de volver, nos reencontramos seguramente el lunes que viene a las 2 de la tarde. Gracias a todo el equipo por acompañarnos y especialmente ustedes que le dan sentido a este tiempo, a este programa, a Tenés que Saberlo, aquí por Conexión Abierta todos los lunes de 14 a 15. Buena semana, cuídense, chao.